Gracias al Señor por la oportunidad de predicar hoy. Gracias a mi hermano Neto también. Hoy el Señor ha dado una palabra de aliento para la iglesia y un recordatorio también. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19:9. Esta palabra se llama Dios lo dijo y Dios lo hará. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar. Amado Jesús, Padre Todopoderoso, bendito sea tu santo nombre, Padre. Te damos las gracias, mi Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos las gracias, mi Señor, por la salvación que nos has regalado. Padre, te pedimos perdón por nuestra maldad, por nuestros pecados, Señor. Padre amado, bendito, porque los tiempos son malos, Señor. Porque necesitamos de ti más que nunca, Señor. De tu guianza, de tu palabra, Señor, de la fuerza, Señor, que tú nos des todos los días. Padre, ponemos, Señor, nuestra alma delante de ti, Señor. Como decía mi hermano anteriormente, nos ponemos a cuenta, mi Señor, contigo, reconociendo, Padre, nuestro pecado, Señor, nuestra maldad delante de ti, mi Señor. Amado Santo, te pedimos, Señor, por esta palabra que vamos a recibir, que sea usted, mi Señor, tomando control de esta reunión, que sea usted, Señor, hablando por medio de mi boca, Padre. Esta palabra sea, Señor, para darte toda la gloria, toda la honra que tú te mereces, Señor. Nombre sobre todo nombre. Del mismo modo, mi Señor, te pedimos que esta palabra sea para edificación de tu iglesia, Padre. Sea para alentar a tu iglesia, Padre amado, bendito. En el nombre de Jesús decimos amén. Y amén. Hermano, entonces, como les decía, esta palabra se llama Dios lo dijo y Dios lo hará. Dios lo dijo y Dios lo hará. Hermano, hace unas 2-3 semanas estábamos a punto de comenzar las alabanzas y íbamos a cantar ese corito de las bodas del Cordero. Y el Señor me condujo a que leyera esos versículos, y entre ellos Apocalipsis 19:9. Y yo lo leí. En ese momento yo sentí que el Señor me hablaba. Y el Señor me decía, estas son palabras verdaderas. Estas son palabras verdaderas de Dios. Y se refería a esa porción de la Biblia que estaba leyendo, que era las bodas del Cordero, ¿verdad? Pero esto no solo aplica para esa parte de la Biblia, eso aplica para todo. Toda la Biblia es palabra verdadera de Dios. Pero no solo lo entendí de esa manera, hermano. El mensaje era que hay una parte de la palabra que no se ha cumplido todavía, que es la profecía, es lo que estamos esperando, ¿verdad? No se ha cumplido, pero cada día se está cumpliendo más rápido, ¿verdad? Vemos que las cosas están pasando rápido alrededor de nuestra vida, y que el tiempo de la venida del Señor es más inminente cada vez, ¿verdad? En cualquier momento puede venir el Señor. Pero esa era la palabra que el Señor quería dar en ese momento. Dios cumple, Dios lo ha dicho y Dios lo hará, hermano. Dios lo ha dicho y Dios lo hará. Y ese versículo que leíamos al principio dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son llamados a la cena de las bodas del Cordero? La iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia de Cristo, todos nosotros somos llamados. Y leyendo ese versículo también recordaba algo. Hay una canción en inglés de Paul Wilbur, que es acerca de esto, de la boda del Cordero también. Y Paul Wilbur dice,
que habrá en la tierra, él dice en inglés, dice a war and a wedding feast. Dice que en la tierra habrá una guerra, habrá catástrofe, habrá destrucción. Pero mientras tanto en el cielo, en las bodas del Cordero, ¿qué habrá? Un banquete de boda, una fiesta, habrá gozo. Entonces, hermano, que nosotros estemos allí, ¿verdad? Primero Dios, que nos mantengamos firmes y estemos allí. Amén. Entonces, wow, cabal, como lo que dice mi hermano, por fe, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Por fe andamos, no por vista. Entonces, hermano, por fe simplemente uno tiene que creer en la palabra. Por fe uno tiene que creer en la palabra, hermano, nada más por la fe. Y que la fe nos guíe y que la fe nos acompañe. En momentos difíciles, hermano, ¿qué hace uno? Uno se aferra a la palabra del Señor, ¿verdad? Uno se aferra a la palabra del Señor. Pero ¿qué ocurre, hermano? ¿Qué ocurre? La fe merma, tristemente, hermano. Porque somos carne, porque nos dejamos llevar por las dificultades de la vida, nos dejamos llevar por los problemas, por los afanes. Y esa es la vida del cristiano, hermano. Un día estamos fuertes, un día estamos en fuego ahí por el Señor, gozosos. Viene la prueba, viene la dificultad y caemos, ¿verdad? Y ese es un ciclo, ¿verdad? Que se repite continuamente y por eso necesitamos nutrirnos de la palabra todo el tiempo. Amén. Entonces, hermano, parte de esa palabra que vamos a conversar esta tarde de hoy se refiere a eso. Hay que creer por fe, pero cuando la fe merma, hermano, el Señor nos ha dejado un récord, el Señor nos ha dejado un testimonio en la palabra. El Señor lo dijo desde Génesis y el Señor lo hizo. Hay cosas que ya se cumplieron a cabalidad. Vamos a ver que hay profecías, hermano, que una parte ya se cumplió y hay otra parte que está en proceso ahorita, que se está cumpliendo en este momento. Y hay profecías que no se han cumplido ni un poquito todavía, pero que se van a cumplir. Esa es la palabra, una palabra viva, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Hermano, hay gente que dice, no, que Cristo viene, que Cristo viene. Y la gente del mundo no cree en eso. La gente del mundo ni se diga, la gente del mundo no tiene al Señor, anda perdido, ni pendiente de que el Señor viene. Vive en su vida. Hermano, pero tristemente hay gente que en la iglesia está perdiendo la fe. Hay gente que no cree que el Señor va a venir. Hay iglesias que no se predica la gran tribulación. Hay iglesias que no se predica nada de esto, las bodas del Cordero, nada. Ese es un tema que no se toca en nada, en absoluto. Entonces, hermano, esta palabra es un recordatorio también de eso. El Señor viene. Segunda de Pedro 3:9, hermano. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 3:9. Lo tenemos, amén. Dice la palabra, recuerde esto, hermano, anótelo. Esta palabra es bien importante. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso lo explica todo, hermano. ¿Por qué el Señor no ha venido ya? ¿Por qué el Señor no vino ya hace 10 años atrás, 15 años? ¿Por qué? Por eso. Porque el Señor es paciente, porque el Señor quiere que la mayor cantidad de gente se salve. Porque el Señor está llamando gente continuamente al arrepentimiento, al perdón de los pecados. Al que no tiene al Señor, el Señor lo está llamando todo el tiempo. Al que tiene al Señor, que anda ahí tambaleando, el Señor lo llama también al arrepentimiento. La palabra que decía mi hermano, póngase a cuenta, hermano, con el Señor, el día es hoy. Todo eso, ¿por qué? Porque el Señor es bueno, porque el Señor es bueno, hermano. No es que Cristo no ha venido porque no va a venir, no, el Señor va a venir y eso lo vamos a ver hoy, vamos a recordarlo. El Señor no ha venido porque, como dice la palabra, Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere la salvación para todos.
Pero el hombre es terco, hermano, el hombre es cabeza dura y el Señor le da la salvación y lo llama. El hombre no viene, hermano. El hombre no viene, y de eso vamos a hablar un poco también hoy. Amén, alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, entonces, al comienzo, en la introducción, yo decía algo. Yo decía que el Señor nos ha dejado un récord en la palabra. El Señor ha dejado un récord, ha dejado un testimonio de cosas que Él dijo que iban a ocurrir. En su momento la gente no le creyó. La gente creyó que era una locura, la gente creyó que era fantasía. Pero el Señor lo hizo, hermano. El Señor lo hizo, y vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver Génesis 6. Vamos a ver Génesis 6, 5 al 8. Génesis 6, del 5 al 8. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta parte que viene es importante, hermano. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Y gracias a Dios, gracias por eso nosotros estamos aquí hoy día, hermano. Gracias a Dios estamos hoy día, gracias a eso. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Esto era en los tiempos de Noé, ¿verdad, hermano? Y la palabra testimonio dice que en esa época la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre lo que estaba era maquinando todo el tiempo en su cabeza, en su mente, ¿qué? Inventándose cosas para hacer el mal. Ahora yo le pregunto algo, hermano, ¿eso le parece conocido, esa realidad? ¿Cómo estamos ahorita? No es igualito. No estamos iguales. Peor, ¿verdad? Pero qué increíble, hermano, ¿verdad? Porque esto pasó hace 6.000 años atrás, al comienzo de los tiempos. Y el corazón del hombre era el mismo, hermano. El corazón del hombre era el mismo. De repente hoy es otra época, otra realidad, ¿verdad? Han cambiado las cosas en la forma, ¿verdad? Pero en el fondo, la maldad del hombre sigue siendo la misma. La maldad del hombre sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, hermano. Hace un tiempo yo leía un reportaje allí y me lamentaba porque tantos adelantos tecnológicos y médicos que hay que se pudieran usar para bien, ¿verdad? Y el hombre le da la vuelta, lo usa para el mal. Entonces, lo que yo leía era esto. Unos médicos están trabajando, están inventando una manera, algo allí, de implantarle una matriz al hombre para que el hombre pueda concebir hijos. Cosa horrenda, viendo tantas aplicaciones que se le puede dar a eso. El hombre, que ha hecho, darle la vuelta a las cosas. ¿Para qué? Para desafiar la creación de Dios, para desafiar la voluntad de Dios. Ese es el fin de todo, hermano. Si Dios dice blanco, el diablo dice negro. Si Dios dice A, el diablo dice B. Todo es, a fin de cuentas, desafiar la autoridad de Dios. El chip, el microchip, como tal, no es algo malo. La información que se puede guardar allí para cuestiones de computación, de data, de tecnología, eso como tal no es algo malo. Pero ¿qué pasa cuando le empiezan a lavar el cerebro a la gente y le dicen, no, vamos a implantarle chip, póngaselo en la mano? Eso es bueno. Usted no tiene que cargar la tarjeta de crédito, no, usted paga con su mano, abre la puerta con su mano, todo con su mano. Preparándolo, ¿verdad?, para la marca de la bestia. Entonces, esa es la naturaleza del hombre, mi hermano. Hoy día, como en los días de Noé. Piensa continuamente, ¿qué?
el mal, piensa continuamente el mal. Entonces, el Señor se arrepintió de haber creado al hombre, ¿verdad? Y fíjese lo que dice el versículo 6, le dolió su corazón. El que cree, mi hermano, que Dios es ese Dios así de piedra que no siente. No, hermano. El Señor le duele cuando uno peca contra Él. Somos sus hijos, todos somos sus hijos, todos somos su creación. Y cuando uno peca contra Él, el Señor le duele. La palabra ya en Efesios dice que el Espíritu Santo se contrista. ¿Qué quiere decir eso? Que se pone triste, ¿verdad? Entonces no es que el Señor es un Dios de piedra que no le duele. No, el Señor le duele su corazón cuando pecamos. Y el Señor había tomado la decisión de acabar con todo. Se había arrepentido, el hombre es malo, de destruir toda la creación. Pero en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No, el Señor se dio cuenta que por lo menos había un justo. Que por lo menos había un justo, ¿verdad? Y lo salvó. Y como yo decía antes, gracias a eso, de ese remanente venimos. De ese remanente venimos. Si Dios no hubiese hecho eso, quién sabe, no hubiese nadie hoy aquí. Gloria a Dios. Gracias a Dios que el Señor halló gracia en Noé y le dio una oportunidad, y la humanidad hoy día sigue. Pero el Señor lo dijo y más adelante lo hizo. En una parte, creo que es en los evangelios, dice, será como en la época de Noé, que la gente se casaba, se daba en casamiento, ¿verdad? Y la gente no creía que eso iba a pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente estaba viviendo su vida como normal, su vida cotidiana, como hoy día, cada uno de nosotros. Pero el Señor lo dijo y el Señor lo hizo. Amén. Vamos a ver Génesis 7, del 17 al 24. Alabado sea el Señor. Génesis 7, del 17 al 24. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo, de todos los cielos, fueron cubiertos. 15 codos más alto, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra. Ponga cuidado aquí, hermano. Dice, ¿y quedó quién? Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Amén. Todos hemos leído, ¿verdad?, esa parte de la Biblia, Génesis. El arca con Noé, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Que vino el diluvio, hermano. Vino el diluvio, se rompieron las fuentes de las aguas. ¿Qué quiere decir la fuente de las aguas? Anteriormente, ¿cómo pudiéramos explicarlo? Había como depósitos de agua en la tierra, se rompieron, empezó a brotar agua desde la tierra, empezó a llover, no había llovido. Los estudiosos, la gente, los cristianos, científicos, creen que la atmósfera de la tierra era totalmente diferente, ¿verdad? Y no había lluvia. Pero ocurrió algo allí en la tierra y cambió la atmósfera y comenzó a llover, ¿verdad? Y se anegó la tierra, se anegó de agua. Fíjense algo interesante ahí que dice en el versículo 20, dice 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Imagínense la montaña más alta de la tierra. Bueno, el agua estaba 15 codos por encima.
Un codo son como 45 centímetros más o menos. O sea que 15 codos será que como 6 metros. Bueno, las aguas estaban tan altas, 6 metros, más alto que la montaña más alta de la tierra. El Señor lo dijo, lo vimos antes, el Señor lo dijo, que iba a acabar con todo, y lo hizo. ¿Quién quedó? Noé fue el único que quedó, gloria a Dios que quedó Noé. Dios lo dijo ahí, lo vimos en Génesis 6, versículo 7, y Dios lo cumplió en Génesis 7, versículos 21 al 23. Ese es un récord, hermano. Ese es un récord, el Señor lo dijo, Dios lo hará. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver otro caso, otro ejemplo. Vamos a ver Génesis 18. Génesis 18, Sodoma y Gomorra. Eso lo hemos leído, lo recuerdan también, ¿verdad? Vamos a leer Génesis 18, vamos a leer del 20 al 23. ¿Lo tenemos? Amén. Génesis 18 del 20 al 23. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Entonces esto habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Todos hemos escuchado de esa parte de la Biblia. ¿Y cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál era? ¿Quién recuerda? La perversión sexual, ¿verdad, hermano? La perversión sexual. Entonces la palabra da testimonio de eso. Dice: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra ha aumentado más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Es decir, esa gente estaba tan corrompida, había pecado tanto en contra del Señor, que ya ese clamor había llegado a los oídos del Señor. Estaban corrompidos, habían pecado. Entonces el Señor estaba determinado a destruir Sodoma y Gomorra. Pero estaba allí Abraham. Y Abraham le pregunta: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Y por qué Abraham preguntaba eso? Recordemos, ¿verdad?, que ¿quién vivía en Sodoma y Gomorra? En Sodoma. Lot, ¿verdad? ¿Que era quién? El sobrino de Abraham. Él estaba preocupado por su sobrino. Y dice la palabra, ¿verdad?, que Lot afligía su alma, viendo el pecado todos los días, ¿verdad? Viendo la depravación, la perversión sexual que había en Sodoma y Gomorra. Entonces Dios estaba determinado a destruirla. Entonces dijimos que el pecado de Sodoma y Gomorra era la perversión sexual. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿le parece esa realidad similar a la que estamos viviendo hoy día? Sin duda, hermano, sin duda, ¿verdad? Sin lugar a duda. Yo creo que Sodoma y Gomorra se quedó en pañales con lo que estamos viviendo hoy día. La perversión sexual que hay, hermano, ahorita. Y vamos a hablar un poco acerca de eso, ¿verdad? Rápidamente. Bueno, como sabemos, ahorita está la cuestión esta de que quieren aprobar el matrimonio gay, ¿verdad? Y hay campaña, ¿verdad? Hay unas personas, cristianos, decían que esa es una batalla como David contra Goliat. La gente que va por el no es David, y la gente que va por el sí es Goliat. ¿Por qué? Porque la gente que va por el sí tiene muchos recursos, hermano. Todas las corporaciones, todas las empresas apoyan esa cosa. Telstra, Quanta, Gulgor, esas compañías grandes, toda esa gente lo apoya, el gobierno lo apoya.
¿Y qué le queda a la campaña del no? Bueno, con recursos limitados, ir de puerta en puerta por las casas, hablar a las personas, unas pequeñas cuñas por la televisión, pero es algo desproporcionado. Hermano, y eso confunde a la gente. El que está firme en la palabra, el que tiene algo de conocimiento de la palabra, no toma en cuenta todas esas cosas, no le cree. Pero la gente del mundo está confundida, hermano. La gente del mundo está confundida. La gente del mundo, mucha gente dice, no, pero ¿cuál es el problema? Que se casen, si ellos se aman, que se casen. ¿Cuál es el problema? Pero esa es una visión bien simplista de las cosas. Porque detrás de eso hay muchas otras cosas. El tema de que se casen es como quien dice la punta del iceberg, como dicen, lo que se ve, lo superficial, así. Pero luego de eso vienen más cosas. Vienen más cosas. Por ejemplo, van a impulsar una educación para los niños donde la cultura gay es un valor. Por ejemplo, los cristianos, el derecho de hablar en público, no sabemos qué va a pasar, o mejor dicho, sí sabemos qué va a pasar, lo van a restringir. El que le diga a un homosexual, usted está en pecado, posiblemente va a ir preso, lo van a multar. ¿Verdad? Todo va a cambiar, la definición de la familia en la sociedad. Lo que es anormal va a pasar a ser normal y viceversa. Entonces, esa gente que está equivocada, esa gente que lo que cree no tiene ningún fundamento ni bíblico, por supuesto, y ni lógico, ni científico, ni de ningún tipo, esa gente va a estar bien. Entonces nosotros vamos a ser los locos, los anormales, los radicales. Tristemente. Ese es el mundo que estamos viviendo, hermano. Ese programa de Safe Schools para los niños, ese programa, eso es una mentira, hermano. Le dicen a la gente, no, ese es un programa para prevenir el bullying. Pero eso lo que se enfoca es en aupar una cultura homosexual. Si hay bullying en las escuelas, ¿por qué no hablan de otras cosas? Hay bullying por la raza de los niños. Hay bullying porque en esa edad escolar los niños son crueles. Hay bullying porque un niño es muy alto, porque es muy bajo, porque es muy gordo, porque es muy flaco, por muchas razones, por el color de la piel, por X. Pero eso lo echaron a un lado, eso no lo toman en cuenta, solo se enfocan en la cultura homosexual. Entonces esa es una mentira, hermano. Una mentira, hermano. Y eso va de la mano, eso que llaman ideología de género. Hermano, que es una locura total. Es una locura total, hermano. Mire, yo hablaba con mi esposa el otro día y reflexionábamos. Mire, hace 20 años, 30 años atrás, se hubiera planteado una discusión como esta. La gente hubiera dicho, pero qué locura es esto. O sea, eso no vale la pena ni hablarlo. Pero hoy, que estamos, entre comillas, más avanzados y más tecnología y más moderno, bueno, como decía antes, todo esto que es una locura es lo bueno, y el que está en contra de eso, lo malo, lamentablemente. Entonces fíjese, en el programa ese Safe Schools, en las escuelas, en algunas partes lo han aplicado ya de Australia, eso comenzó en Victoria. Entonces, fíjense, hay un cuento infantil que se llama The Gender Fairy, como un cuento para niños. Entonces, bueno, le empieza a meter un poco de cosas en la cabeza a los niños allí, de que si se quieren vestir los varones como niñas pueden hacerlo, etcétera, etcétera. Y una cantidad de cosas allí. Pero lo cumbre de esto es que dicen que existen 63 géneros, ¿verdad? Cuando Dios solamente creó hombre y mujer, solamente hay 2 géneros, no hay más nada, hermano. No hay más nada, solamente hay hombre y mujer, eso es todo lo que hay. Entonces, esta gente dice que hay 63 géneros. Pero eso no es nada, mi hermano. Mire,
leyendo un poco más acerca de esto, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, son unos tremendos diabólicos también. Dicen, la ONU dice que hay 112 géneros. 112 géneros, pero entonces cuando usted se pone a leer acerca de esto, eso es algo, hermano, que no tiene ningún tipo de fundamento. Por ejemplo, un género es el agénero, que no tiene ningún género. Si Dios lo creó hombre o mujer, usted tiene género. Algo así como el ansigénero, que dependiendo del estado de ansiedad, la persona define su género. Si está muy ansioso, se comporta como un hombre, o si no está tan ansioso, como una mujer. Amén. Hay uno que no recuerdo el nombre, pero la persona, por ejemplo, se siente como un animal. Entonces, bueno, la persona se empieza a hacer operaciones y se empieza a colocar, ¿cómo se llama eso? Prótesis y cosas en la cara. Y bueno, no, que yo quiero parecerme un gato. Bueno, un gato. El que se siente bien consigo mismo, el yo mismo género. Entonces se casa consigo mismo y hace una fiesta de boda y se casa consigo mismo. Hermano, eso es una locura. Hermano, eso es una locura por completo. Eso es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y eso en otros países ya lo hicieron. En Canadá lo hicieron, hermano. En Canadá lo hicieron. Hay un caso, eso búsquelo en Google. Un hombre de 60 años, padre de familia, tenía 6 hijos. Y ese hombre, un día él dijo que él ya no era hombre, él era una niña de 4 años. Y le cambiaron el sexo al hombre y un par de lesbianas. Entonces, como el hombre, claro, una persona de 60 años, su papá y su mamá ya se habían muerto. Entonces a este hombre el Estado, el gobierno, lo declara en abandono y lo dan en adopción. Y salen las fotos, hermano, eso es verdad, búsquelo, hermano, eso no es mentira, eso es verdad. Y sale el hombre vestido como una niña y es un hombre. Entonces, hermano, eso es una locura total. Esa persona, sabemos que es algo espiritual, ¿verdad? Pero esa persona necesita ayuda, esa persona no está bien. Entonces hay toda una estructura del Estado para apoyar eso. Y entonces eso es lo normal. Pero el que se levante y diga, no, mire, ese hombre está loco, ese hombre necesita ayuda, eso está mal, eso va preso. Entonces eso es lo que viene con la ideología de género, con el matrimonio gay. No, que son exagerados. No, hermanos, eso no es exageración, eso es lo que viene. Eso es simplemente ver hacia atrás y ver la tendencia de lo que ha pasado en otros países. Eso es lo que ha pasado. Eso no es invento. Eso está documentado, todo eso. En Suecia, en Canadá. Entonces esa es la ideología de género. Eso es el trasfondo, eso es todo lo que se esconde detrás de eso. Hermanos, los más perjudicados, los niños. Hermano, el que tiene hijos, sea creyente, sea no creyente, así sea no creyente, tiene que votar en contra de eso, hermano. Así sea no creyente, tiene que votar en contra de eso. Porque esa es la realidad que nos espera, amén. Entonces, eso era Sodoma y Gomorra, pero estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra, lamentablemente. ¿Verdad? Entonces, lo que veníamos diciendo, el Señor dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, el Señor lo hizo. Vamos a ver Génesis 19, del 24 al 25. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. El Señor lo dijo, el Señor lo hizo. ¿Cómo destruyó Sodoma y Gomorra? Con una lluvia de fuego y azufre. ¿Quién se salvó? Lot, ¿verdad? El sobrino de Abraham y su hija, un remanente. El Señor siempre deja un remanente.
Pero el Señor lo dijo, el Señor lo hizo. No, que eso no pasó. Eso pasó, hermano. Hay testimonio escrito que es la palabra de Dios. Y el que no lo cree, el que no lo crea, incluso hay evidencia de eso. Mire, hay documentales de eso. Una vez, hermano, yo estaba viendo, y una gente por allá, por Israel, se puso a investigar. ¿Cómo es? ¿Qué se llaman los que investigan? Arqueólogos, eso. Entonces estaban, moviendo las piedras y todo eso y analizando las rocas. Y bueno, sí, había una ciudad, una ruina, algo allí. Pero les llamó la atención dos cosas. Primero, eso era muerto, hermano. Eso no crecía nada. Eso era una cosa que no crecía, vegetación, seco, árido. Ni una mata, nada, muerto completamente. Y analizan las rocas y empiezan a ver, wow, pero esto tiene una cantidad de azufre, el suelo, que eso es, una cantidad muchísimo mayor a lo que normalmente tiene. Y cotejando y analizando los datos y todo eso, que llegaron a la conclusión, esto es Sodoma y Gomorra. Aquí estaba Sodoma y Gomorra. Entonces el que dice, no, que eso es mentira, no, la palabra lo dice. La palabra lo dice y hay evidencia. Esa investigación, eso que descubrió la gente, soporta la palabra de Dios. Amén. Entonces lo que decíamos, el Señor dejó un récord, ¿verdad? El Señor dejó un récord de que su palabra se ha cumplido. Entonces eso ya se cumplió. Ahora, hermano, la palabra de Dios es una palabra viva. Hay profecía en movimiento. Hay cosas, hay profecías que se comenzaron a cumplir, se están cumpliendo en este momento, pero queda una parte que se cumpla todavía. Y son profecías bien importantes para los cristianos, para el mundo, para la humanidad. Lo que pasa es que los cristianos nos interesamos en eso, el mundo lo desecha, pero eso es de interés para todos. Y una de esas profecías es la llamada profecía de las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel. Entonces, esta no es una profecía fácil, pero con la ayuda del Señor vamos a tratar de entenderla, ¿verdad? Y explicarla lo más sencillo posible. Entonces, ¿por qué las 70 semanas? Bueno, porque ese es un ejemplo de una de esas profecías que yo le decía. Ya se comenzó a cumplir hace muchos años, se está cumpliendo hoy en día y hay una parte que no se ha cumplido, pero la palabra de Dios, Dios lo dijo y Dios lo hará y se va a cumplir. Amén. Vamos a ver Daniel 9, del 24 al 27. Daniel 9, del 24 al 27. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Entonces, esta es la profecía de las 70 semanas, hermano. Esta profecía la recibió ¿quién? Daniel. Daniel estaba cautivo. Daniel estaba cautivo en Babilonia. ¿Se acuerdan que el pueblo de Babilonia había ido a Judá y se había llevado cautivo a un grupo? Dejó a un grupo allá en Israel, en Judá, pero se trajo un grupo cautivo a su ciudad en Babilonia, a su país de Babilonia, a su reino. Entonces, estando Daniel en Babilonia, cautivo,
él recibe esta profecía, habla Gabriel, el ángel Gabriel. Entonces, Daniel recibe esta palabra, del ángel Gabriel y vamos a irla entendiendo por parte. Fíjense lo que dice, el versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces ahora usted me dirá, hermano, pero ¿qué tiene que ver las 70 semanas con todo lo que va a pasar? Porque ¿qué ocurre? Esta profecía, hermano, esta es una de las profecías más importantes que hay en la Biblia. Algunas personas hablan del reloj profético, le dicen así, porque esa profecía nos habla de un lapso de tiempo que comenzó con la reconstrucción de Jerusalén, luego de la invasión de Babilonia, y va hasta el reino milenario, o sea, abarca todo ese tiempo. Eso usted me preguntará, pero entonces, ¿cómo calzan 70 semanas allí? Entonces, vamos a irlo explicando. Entonces, fíjense, cuando hacen la traducción del hebreo de las 70 semanas, ¿verdad? La palabra que utilizan para traducir, ¿verdad?, 70 semanas es una palabra hebrea que se llama Shavua. ¿Y qué quiere decir Shavua? Quiere decir conjunto o periodos de 7. Conjunto o periodos de 7. Entonces, cuando se dice 70 semanas, es como si hubiera 70 veces 7. 70 veces 7 es 490. Ahora, usted dirá entonces, ¿pero qué son 490 días? O sea, ahora aquí está lo importante. Se refiere a 490 años. ¿Por qué años? Hermano, por las cosas del Señor. Cuando eso se traduce a años, y esos hechos que menciona la profecía, resulta que cuando usted comprueba con la historia, eso se ha cumplido a cabalidad. Cuando usted le pone años allí, todo cuadra casi perfectamente, o perfectamente. Y eso lo vamos a explicar. Entonces, esas 70 semanas abarcan un periodo de tiempo de 490 años. Entonces dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y luego, fíjense lo que dice, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, dice traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todas esas palabras se refieren a una condición bien ideal, ¿verdad? Algo que va a ser como un reino de santidad, un reino de paz. Fíjense que dice, ¿verdad?, que ya no va a haber iniquidad, no va a haber maldad, justicia perdurable. Dice sellar la visión y la profecía, es decir, que ya la profecía no va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque ya, ¿para qué vamos a profetizar si ya vamos a estar al frente del Rey de Reyes, Señor de Señores? Ya la profecía no va a hacer falta, ¿verdad? Entonces, y dice a ungir al santo de los santos, ¿verdad? A Jesucristo de Nazaret. Entonces, todo esto lo que conlleva es que la finalidad de esta profecía es explicar todo eso, una serie de hechos que nos llevan al reino milenario de Cristo Jesús, al milenio. Entonces dice, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces allí, donde dice, desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén, ahí comienza a correr la profecía. Y esto fue más o menos en el año 445. ¿Se acuerdan que hace como un par de meses hablamos de una predicación de Nehemías del muro? ¿Se acuerdan? Entonces, en esa predicación hablábamos de que el rey, ya en esa época el imperio no era Babilonia, había cambiado, era Persia. Entonces el rey era Artajerjes. Y este rey le permitió a Nehemías
ir desde Persia a Jerusalén, a reconstruir, ¿verdad? A construir el muro. ¿Recuerdan eso? A construir el muro y gloria al Señor, Nehemías pudo construir el muro en poco tiempo, 50 días, 53 días, algo así, en tiempo récord, con la ayuda del Señor. Entonces, allí comienza a correr la profecía, en el año 445 antes de Cristo. Y luego dice, habrán 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos es 7 más 62? 69. Por 7, 483. Van a haber 483 años, un periodo de tiempo de 483 años. Entonces, luego dice, y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe. Es decir, que desde que se comenzó a reconstruir Jerusalén con Nehemías, algunas personas, algunos sabios de la Biblia dicen, hasta la entrada de Jesús triunfal en Jerusalén, allí se cumple ese periodo de las 7 más 62 semanas. Entonces luego dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, después que se acaban las 7 más 62, las 69 semanas, se quita la vida al Mesías. Y allí comienza a correr, hay un periodo de tiempo entre las semanas 69 y las 70. Y ese es el periodo que estamos viviendo actualmente. Es el periodo de la iglesia, es el periodo de la gracia. Es un periodo que lleva 2000 años y pico. Y ese es el tiempo que estamos viviendo actualmente. Es como un compás de espera que se abre allí, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Entonces dicen, ¿verdad? Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Luego dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esa parte de la profecía se cumplió cuando Roma vino. Eso fue después de la crucifixión de Cristo, en el año 70 creo, y destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo. Eso ya se cumplió. Entonces luego dice, el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Póngale cuidado al versículo 27, hermano. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, si usted lee con cuidado el versículo 27, dice de que confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Eso se refiere al anticristo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la última semana que falta para que se cumplan las 490 semanas es la gran tribulación. Los 7 años de la gran tribulación. ¿Se acuerdan que explicamos que una semana eran 7 años, equivalía a 7 años? Bueno, esa es la semana que en cualquier momento va a comenzar. Esa es la semana que en cualquier momento va a comenzar. Estamos viviendo ese interín, ese espacio de tiempo entre la semana 69 y la 70. Pero en cualquier momento comienza la semana 70, la gran tribulación, hermano. Entonces, esta profecía es súper importante. Porque es importante, como les dije, le dicen el reloj profético. Porque comenzó a correr desde Nehemías y llega hasta el milenio. Abarca todo ese periodo de tiempo. Y todo va cuadrando, hermano. Todo va cuadrando con la fecha, con los tiempos, con los hechos. Todo cuadra, hermano. Entonces, en la gran tribulación va a ocurrir eso, ¿verdad? Cuando dice por una semana confirmará el pacto con muchos, se refiere a que el anticristo va a confirmar el pacto de paz con Israel, ¿verdad? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la gran tribulación, de los 3 años y medio. ¿Qué quiere decir? Que el anticristo va a desconocer ese pacto. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bueno, que en el templo ya no se va a adorar al Señor. ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis? Dice que el anticristo se va a sentar en el trono del templo
como Dios y va a hacer que la gente lo adore como Dios. ¿Verdad? Amén. ¿Recuerda eso? Entonces, a eso es lo que se refiere que dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, la desolación, la blasfemia allá en el templo. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, que el Dios está en control de todo. Todo está determinado ya, como dice la palabra, y va a venir desgracia sobre el anticristo, y el Señor va a restaurar su reino y el milenio. Entonces fíjense, esto es un ejemplo, ya parte de la profecía se cumplió casi todas las 483 semanas. Falta un pedacito, faltan 7 semanas. La gran tribulación. Ese pedazo que estamos entre la semana 69 y la 70 en cualquier momento se acaba, hermano. La venida del Señor está cerca. Esa semana se puede acabar hoy. Se puede acabar ahorita. Esta noche, mañana, pasado, en cualquier momento, hermano. Porque el Señor ya está a la puerta, hermano. Entonces, esa es la profecía. Se cumplió una parte, falta una partecita que no se ha cumplido todavía, ¿verdad? Amén. Ya falta poco, hermano. Ya vamos terminando. Otro ejemplo, hay profecías que no se han cumplido. Pero el Señor lo dijo y el Señor lo hará. El arrebatamiento. Vamos a ver, 1 de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. ¿Lo tenemos? Amén. Ya falta poco, hermano. Ya falta poco. Entonces dice la palabra, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que tienen esperanza, como los otros que no tienen, esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén, gloria a Dios. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Entonces eso habla del arrebatamiento. Eso está en Primera de Tesalonicenses. ¿Qué pasaba ahí en Tesalónica, hermano? Los tesalonicenses, ellos estaban un poco preocupados por un tema. Y ese tema era de que ellos no sabían pues, en qué momento era que los que habían muerto antes de la venida de Cristo iban a resucitar. Ellos no sabían cuándo. Eso les preocupaba a ellos. Entonces, el Señor, por medio del apóstol Pablo, les explica, les da la explicación. Entonces, ¿qué le dice a los tesalonicenses? ¿Qué le dice a la iglesia de Cristo hoy día? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que duermen? Los que murieron en el Señor, que bueno, en realidad hay personas que dicen no murieron. Bueno, el cuerpo murió, pero el alma está con el Señor, ¿verdad? Entonces dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quién no tiene esperanza? El que murió sin Cristo Jesús, ¿verdad? No tiene esperanza. Entonces dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, lo creemos, amén. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Les está confirmando a Tesalónica y a la iglesia hoy día. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que estamos vivos aquí en la tierra, ¿verdad? Que habremos quedado hasta la venida del Señor, que son los tiempos actuales, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que los muertos en Cristo, nosotros no vamos a preceder a los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo se levantarán primero.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, alabado sea el Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué va a pasar con nosotros? Seremos arrebatados. El arrebatamiento, hermano, esa es nuestra fe, nuestra esperanza. Si no morimos, ¿verdad?, antes que venga el Señor, ¿quién quiere irse con el Señor? ¿Quién quiere irse arrebatado? Amén. La gente como que no quiere, hermano. ¿Quién quiere irse? Todo, hermano, alegres, hermano, gócese en el Señor. Entonces, todos, primero Dios, nos vamos, ¿verdad?, con el Señor. Entonces, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos que resucitaron. Primero, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ese es el arrebatamiento, hermano. Ese es el arrebatamiento, hermano. Alguna gente no cree en el arrebatamiento. Algunos hermanos en Cristo no creen en el arrebatamiento, hermano. No creen. Hermano, pero como el título de esta prédica, Dios lo dijo, Dios lo hará, hermano. Dios lo dijo, Dios lo hará. Eso está escrito, hermano. Ahí nos vamos a ir con el Señor, primero Dios. El mundo no lo cree, hermano. Pero Hollywood ha sacado películas del arrebatamiento. Hollywood ha sacado películas del arrebatamiento y sale cuando las personas, lo que queda es la ropa y se va la persona con Cristo. El mundo no cree en el arrebatamiento, pero en National Geographic sacaron un documental que hay planes de contingencia. ¿Qué vamos a hacer cuando venga el arrebatamiento? Cuando esos carros se queden sin conductor, cuando los aviones se queden sin piloto, cuando las plantas de energía se queden sin los operadores. ¿Qué vamos a hacer? Porque sabe que, hermano, la gente sí cree, la gente sabe que eso va a pasar, pero no quiere someterse a Dios. Ese es el punto, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces eso va a regresar, hermano. El Señor va a venir por nosotros. Cristo va a regresar. Hermano, una tarea ahí para la casa. Tome nota. 1 Corintios 15, 42 al 44. 1 Corintios 15, 42 al 44 y del 51 al 53. Léalo, hermano. ¿Qué dice ahí? Sí, 1 Corintios 15 del 40. Si quiere lo lee completo el capítulo, pero por lo más esencial lea el Corintios 15, 1 Corintios 15 del 42 al 44 y del 51 al 53. ¿Qué explica esa parte de la palabra? Mucha gente dice, bueno, pero el que murió en el Señor, el alma está con el Señor, pero el cuerpo está en la tierra. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de ese nuevo cuerpo? ¿Cuál es la naturaleza de ese nuevo cuerpo? El cuerpo se une con el alma. ¿Qué pasa? Eso lo explica la palabra. Léalo, hermano. Léalo en su casa. Y ya vamos a terminar con esta parte. Dice Apocalipsis 19, que fue con la misma palabra con la que empezamos. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Apocalipsis 19 del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, el Cordero de Dios, que es Jesucristo de Nazaret. Y su esposa, ¿quién es su esposa? La iglesia de Cristo. Y su esposa se ha preparado. Tenemos que prepararnos, hermano, en santidad, en oración, con esas lámparas llenas de aceite. Y a ella, a la iglesia, ¿verdad?, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Tenemos que andar en santidad. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermano, lo que hablábamos al comienzo, va a haber dos realidades. En la tierra, ¿qué va a haber?
tribulación, va a haber caos, va a haber muerte, hambre. Temperatura de 50 grados, hermanos. Temperatura que la gente se va a morir del calor. El mar se va a convertir en sangre. Terremoto. Esos animales que van a venir a atormentar a la gente, a picarlo. Eso es lo que va a estar pasando en la tierra. Y mientras tanto, la iglesia, ¿qué va a estar haciendo? En la presencia del Señor, gozándose. En la boda del Cordero, en la presencia del Señor. Con gozo, con alegría, con júbilo. Hermano, como leíamos, la profecía se va a acabar. ¿Para qué vamos a necesitar profecías si ya las profecías las cumplió Cristo Jesús? ¿Para qué profecías si ya las vamos a estar viendo? Hermano, no se emociona su corazón. Piénselo, hermano. Piense en su corazón cuando ve al Señor frente a frente. Imagínese, hermano, ¿cómo será eso? Eso es una cosa... ¡Wow, hermano! Alabado sea el Señor, hermano. Alabado sea el Señor, hermano. Entonces que esa sea nuestra oración, que esa sea nuestro lucha de todos los días, hermano. Que estemos ahí, ¿verdad? Buscando, santificándonos, limpiando esa vestidura, hermano. Limpiando esa vestidura. Con los afanes del día, hermano, eso va a pasar. Hermano, eso va a pasar, pero que estemos ahí, la iglesia, todos, que nos veamos. Los hermanos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ahí en las bodas del Cordero, celebrando, gozándonos en la presencia del Señor. Amén, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Amén.